Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están, amigas? Gracias por estar viendo este video y por estar siguiéndome, compartiendo los contenidos que estamos entregando regularmente. ¿Sí? Estamos tratando de subir 2 o 3 videos a la semana. En algunos casos vamos a subir más videos, así que suscríbanse para no perderse ningún tema. Y todos importantísimos a la hora de elegir madera, en este caso puntual que estamos trabajando con la serie de maderas. En el video anterior hemos tratado sobre temas de maderas blandas, ¿sí? O maderas livianas. En este caso vamos a estudiar a las maderas duras o pesadas. Cuando nos referimos a maderas duras, nos estamos refiriendo a las maderas de mayor densidad, porque un usuario me estaba diciendo de que las maderas duras, por ejemplo, como el nogal, el roble, está catalogada dentro de las maderas duras. Efectivamente, cuando yo las mencioné como maderas blandas, ¿sí? Cuando yo hago la clasificación de maderas duras y maderas blandas, me estoy refiriendo básicamente a la densidad de la madera, no precisamente a la dureza en cuanto a ruptura por tramo, ¿sí? Porque en definitiva hay maderas súper blandas o livianas que son extremadamente duras, así que a no confundir por ese lado. Normalmente las maderas duras, visto desde un punto de vista de la carpintería, son aquellas de mayor densidad o las que no se utilizan para determinados muebles precisamente por su alto peso en cuanto a kilos. Vamos a arrancar con la quina colorada. ¿Sí? Hay dos variedades, está la quina colorada y la quina blanca, la madera que se elige por excelencia para cualquier tipo de trabajo, sobre todo en muebles de estilo o donde necesitamos alta resistencia y sobre todo estética, se prefiere siempre a la quina colorada, ¿sí? La quina blanca, como su nombre lo sugiere, es una madera blanca no recomendada para muebles de alta calidad. Se puede utilizar para estructuras, columnas, sobre todo en muebles de bajo costo. En cambio, la quina colorada es la preferida por la gran mayoría de los fabricantes que hacen muebles de estilo, ¿sí? También lo utilizan mucho los ebanistas, los que tallan madera. Es muy utilizada en muebles de estilo donde en muchos casos requiere, por ejemplo, maderas muy finas, muy estilizado, eh, por su alta resistencia. Se desarrollan, por ejemplo, ejemplares de hasta 20 metros de altura, con diámetros que pueden superar los 2 metros, 2 metros y medio, 3 metros de alto, ¿sí? Fíjense el tallo, en las hojas. ¿Por qué yo les muestro estos detalles? Porque por lo general no todos tenemos acceso o sabemos reconocer en la naturaleza estas especies que son muy importantes. De pronto pasamos por el lado de alguna especie y ni idea tenemos de qué se trata. Por lo menos con estos detalles, con esta guía, van a tener una idea acerca de qué especie tienen enfrente. Entonces, la quina es muy utilizada en ebanistería, en muebles de estilo y por sobre todo en marcos para puertas y ventanas. Cuando se trabaja con el cedro, eh, por lo general se trabaja con quina para los marcos, es decir, aberturas de cedro y marcos de quina. ¿Por qué? Por la coloración de la madera. Otra madera dura es el cebil. El cebil también es originario de Sudamérica, sobre todo sur de Bolivia, Uruguay, Paraguay, norte argentino, las Amazonas también, ¿sí? El cebil se utiliza más en cerramiento, es decir, en postes olímpicos, para cercos de extensiones de tierra, por ejemplo. Eh, Se puede utilizar para tornería, es muy bonito, tiene una veta muy definida. Cuando se lustra, por ejemplo, en natural, es realmente precioso. ¿Por qué no se utiliza el cebil
como madera o como materia prima para muebles, porque tiene la tendencia a torcerse y a rajarse, decimos nosotros, es cuando se parte la madera y se contrae, es decir, tiene unas vetas muy fuertes que hace que la madera se contorsione y se termina partiendo por diferentes lugares, ¿sí? Es muy impredecible esa madera. No así, no pasa lo mismo con la quina. La quina es una madera que tiene las vetas muy estables y no tiene esos cambios físicos que suele sufrir el cevir. De todos modos, cuando necesitamos trabajar con piezas chicas, por ejemplo, cuadradas, redondas o piezas donde no necesitamos tablas, entonces sí se puede utilizar el cevir siempre y cuando esté perfectamente seca, ¿sí? Luego vamos a ver un detalle muy importante que es el secado de la madera al natural y por qué no trabajar la madera como viene de la maderera, porque si no, luego surgen problemas de apertura de espigas, rajaduras y un sinfín de cosas cuando no tratamos bien a la madera. En resumen, el cevil es una madera más orientada al cerramiento, ¿sí? Se pueden hacer, por ejemplo, barandas para escaleras, que queda precioso por sus vetas, sobre todo si lo ilustramos al natural. Es también una madera rojiza con sus vetas tirando a blanca. Tiene vetas rojas y vetas blancas. Es muy precioso, sería muy bueno que ustedes puedan ir un día a la maderera. Vamos a hacer un recorrido en un próximo video a una maderera para ver las diferentes especies que encontremos y cómo se hace la compra, porque también es otro tema. Cuando estamos comenzando, incursionando en lo que es la madera, vamos a la maderera como si fuésemos a un campo de batalla y no sabemos cómo pedir, cómo buscar la madera y todo eso lo vamos a ver en otro video. Así que no se preocupen, les vamos a dar todas las guías, toda la información que ustedes necesitan para no solo reconocer la madera en la naturaleza, en la maderera, cómo pedir, cómo comprar y cómo no comprar demasiado, que también es muy importante. Otra madera que está dentro de las maderas duras es la afata, ¿sí? Ahí lo pueden ver, afata. Es una madera también de excelente calidad, extremadamente resistente a la tracción en tramo, por eso se la utiliza mucho en tiranterías para casas. Se utiliza para tiranterías de los largueros para camas, por ejemplo, es muy resistente cuando ejercemos presión en el medio, supongamos tenemos un trozo de 1 metro a modo de ejemplo, pues aplicamos presión, es prácticamente irrompible. ¿A qué se debe eso? A la configuración de sus vetas, ¿sí? Tiene un entrelazado de vetas que muy fibrosas y eso precisamente hace que la fata sea muy resistente. El color de la madera es un color, un tono verdoso tirando a marronado, ¿sí? También tiene vetas muy definidas, muy preciosas. Se utiliza para muebles varios, no tanto para, por ejemplo, tapas de mesas, ¿sí? Se pueden hacer camas, veladores, estructuras pequeñas porque por su peso no es conveniente hacer muebles que sean transportables, es decir, aquellos muebles que necesitas mover de un lado para otro. Se puede utilizar para hacer tornería, tirantería, básicamente. Otra madera dura que sí se utiliza en la industria del mueble y también por su belleza de las vetas bien definidas es el apacho. El apacho es una madera extremadamente dura. Antes de trabajar, sobre todo si vamos a industrializar, vamos a cepillar madera del apacho que está muy seco, lo conveniente, mojarlo por lo menos unas 2 o 3 horas antes de comenzar a cepillar. No hay ningún problema con que mojemos a la madera porque lo único que hace el agua es penetrar 1 o 2 milímetros en la madera. ¿Qué pasa si nosotros no mojamos a la madera? Lo que hacemos es romper las cuchillas de las máquinas, literalmente les vuela el filo.
Entonces, como sugerencia, si van a trabajar con la mayoría de las maderas duras que estamos mencionando, es primeramente mojarlo, ¿sí? Un poco, con una antelación de unas 2 o 3 horas antes de cepillar, sobre todo. Cortar a cerrar no hay ningún problema, porque de última, las pastillas, las sierras circulares vienen con pastillas de vidrio. Ahora, la sierra sin fin sí suele sufrir un poco, salvo que sea de buena calidad esa hoja. Se utiliza mucho para hacer marcos para puertas. Una de las cualidades del apacho es que las vetas de la madera, o la madera, es un poco verdosa, más tirando para el verde esmeralda. Es muy, muy bonito. Tiene una particularidad que cuando se moja la madera, esta libera un pigmento que la transforma en rojiza. De ahí que muchos fabricantes de puertas, ventanas, lo utilizan al apacho para hacer los marcos, cuando fabrican sobre todo puertas de cedro o ventanas de cedro. Como el apacho se pigmenta, entonces combinan los colores, ¿sí? ¿Qué más? ¿En qué más se utiliza? En tornería. Se puede utilizar para hacer utensilios de cocina, por ejemplo, como palos de amasar, le llamamos nosotros. Acá lo pueden ver, no sé cómo le llaman en tu zona, en tu región. Tablas para picar carne o tablas de cocina. Entonces ahí vemos el tallo, el árbol del apacho, las hojas, para que lo puedan reconocer en la naturaleza. Algo muy interesante es de que el apacho, en su afloración, suele haber una gran variedad de colores, ¿sí? El apacho amarillo, rosado, violetas, es muy, muy bello y lo utilizan mucho para adornar las ciudades. Por ejemplo, aquí en mi ciudad, sin ir más lejos, hay 2 o 3 calles que está forestada con lapachos, y vieran lo bello que se ve en épocas de primavera cuando empieza la floración. La calle toda se transforma en un color rojizo, otra calle en color amarillo, otra violeta, y por donde ustedes circulen van a ver diferentes tonos de lapacho. Pero la madera, independientemente del color de la flor, siempre es la misma, ¿sí? Es un lapacho de color verdoso, esmeralda, si se mantiene en natural. ¿Cómo se mantiene en natural? Es mediante la protección con algún tipo de lustre, le llamamos, sea laca, barnices, sin pigmento, se mantiene, ¿sí? Si no se lustra, si no se pigmenta, no se protege, el apacho con el tiempo se torna un poco rojizo, amarronado, rojizo, pierde su color natural, precisamente porque la humedad ambiental hace que libere un pigmento que tiñe a la madera. Al apacho también se lo utiliza para tirantería, para postes, para hacer cerramientos, o sea, postes de algunos campos, por su alta resistencia a la humedad. Ese es un tema muy importante a tener en cuenta si tenemos que elegir algún tipo de madera para hacer algún cerramiento, o para cosas que van a estar, por ejemplo, en la intemperie, donde le va a dar la lluvia, el sol, cualquier inclemencia, ¿sí? Otra madera dura es la mora. La mora no se utiliza mucho en carpintería, eh, salvo en contadas situaciones, por ejemplo, como para marcos, para puertas, ventanas, o bien para estructuras sólidas. Se lo utiliza para morteros, para moler alimentos, se lo utiliza mucho en tornería, y básicamente, o más que nada, se lo utiliza también para lo que es postes. En algunos lugares, a falta de la madera de quebracho, ¿sí? Es una madera extremadamente dura que la vemos a continuación, utilizan mora para hacer los durmientes para las vías de tren. Durmientes son unos travesaños que se pone sobre la tierra, y sobre eso se asientan las vías de los ferrocarriles. Aquí vemos la mora en la naturaleza, la hoja, para que ustedes puedan reconocer eso. Hemos hablado
del quebracho recién, hemos mencionado, el quebracho es una de las maderas que se utilizan más para trabajos de intemperie, ¿sí? Volvemos de nuevo al ejemplo de la mora, para durmientes, para las vías de tren, para postes, es prácticamente interminable por su dureza y es altamente resistente a la humedad. También se lo utiliza para leña, para fogones o para hacer carbón. De hecho, todo el follaje del quebracho, lo podemos ver, se lo utiliza para hacer carbón. ¿De qué manera lo hacen? Por lo general, no en todos los casos, es algo que yo he visto, cavan fosas gigantes y tiran el quebracho ahí, luego lo tapan con tierra, a eso le prenden fuego. Y como se quema lentamente, se genera el carbón natural. Continuamos con el urundel. El urundel es una madera también originaria de Sudamérica. ¿Para qué se utiliza más el urundel? Al igual que el quebracho, se utiliza para hacer carbón, postes y cerramientos. Lo mismo para campos, para fincas, para perimetrar algún terreno, cosas así, lo utilizan muchísimo. Una de las particularidades del urundel, cuando se lo transforma en carbón, es de que cuando se aplica un poquito de viento, ¿sí?, al urundel, suelen salir chispas para todas direcciones como si fuese una artillería del infierno, decía un amigo, porque se produce una serie de explosiones, porque el urundel, al tener unas vetas totalmente entrecruzadas y al sufrir la temperatura, eso hace como una explosión. Imaginen ustedes el carbón encendido. Es realmente terrorífico cuando el urundel empieza a generar ese tipo de efecto secundario. Entonces, si van a comprar carbón, que no sea de urundel. Se van a sorprender y realmente quema, ¿eh? Quema, se pega en la piel. Imaginen, el carbón encendido se te pega por todos lados y lo vas a padecer. Y si lo vas a utilizar, bueno, trata de no aplicar mucho viento, que se mantenga tranquilo, no apurar el fuego. Bueno, aquí podemos ver el árbol. Es una de las especies también, al igual que la quina, suelen alcanzar alturas de hasta 15, 20 metros, con diámetros de 1,50 m, 2 metros de circunferencia, ¿sí? Son especies que demoran muchos años en crecer. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, un árbol de 20 metros de altura con un diámetro de 2 metros en urundel o quina está rondando los 200, 250 años. Entonces, fíjense ustedes la importancia de cuidar nuestras maderas. Hasta hace, por ejemplo, 20, 30 años atrás, se exportaba mucha madera de Sudamérica y eso ha hecho que las especies nativas, la buena madera, se vaya extinguiendo de estas regiones. Lamentablemente estamos perdiendo nuestros bosques y lo peor de todo es de que no hay una política de reforestación. Es decir, vienen, arrasan con los bosques y va quedando prácticamente todo pastizal. Desde mi punto de vista, sería muy bueno que se activen políticas de reforestación. Por cada árbol extraído, poner uno o dos de la misma especie o equivalentes, para que nuestras generaciones futuras no tengan el recuerdo de que hemos tenido grandes especies de madera. Vamos a dejar acá las maderas duras. Gracias por estar, gracias por seguirme, gracias por sus comentarios, todo ayuda. Nos vemos en el próximo.